La temporada de la redención, 4. Dolores L. Cubadis. Se escabulló de su dormitorio antes del mediodía para visitar un templo del Antiguo Testamento aquí. Si hago esto, no me atraparán, ¿verdad? Dolores, con la cara y el cuerpo cubiertos por una capucha y un manto negros. Camuflaje. Tenía la intención de examinar el templo como una persona común, no como una santa. Dolores se movió entre la multitud de una manera que parecía sospechosa para cualquiera y se escondió en el rincón más oscuro del templo. Perfecto. Fue perfecto. Pero contra los suelos, paredes y columnas blancas, el atuendo de Dolores solo resaltaba. Solo que ella no se daba cuenta. El propósito de su visita al templo del Antiguo Testamento hoy era bastante complejo. El estado actual de los Cubadis fieles es de caos, con los testamentos antiguo y nuevo en un conflicto tan violento que apenas pueden mantenerse al día con el resto del imperio, y herejías y cultos están surgiendo por todas partes. Dolores había venido en una misión para abordar estos problemas. Su expresión ya seria era aún más seria hoy. Por cierto, este mismo problema surgió en la segunda ronda de la Liga Universitaria, ¿no es así? Recordó una misión de Cubadis que había visto en la Liga Universitaria no hace mucho. Sagrada Familia Fiel / dificultad. El imperio está gimiendo actualmente bajo la creciente plaga de herejías y cultos. Ponte en la posición de la Inquisición de Cubadis y sugiere formas de combatir estos cultos y elevar el estatus de la Iglesia de Lun. Contenido relacionado con la Inquisición de la familia Cubadis. Pensó que esta era una misión preparada por el inquisidor Mozgus, pero resultó que la tarea fue dada por alguien de más arriba. Para referencia, la persona que presentó la respuesta a esta misión fue Sinclair, un estudiante de primer año. El Papa mismo leyó la solución de Sinclair. Más tarde, Dolores le preguntó a Sinclair. Le preguntó a Sinclair qué había hecho para resolver ese problema y cómo había conseguido que el Papa lo aprobara. Pero Sinclair simplemente rió y evitó responder. Oh, no fue gran cosa. Fue rechazado por ser demasiado radical al final, aunque logré pasar con colores voladores en originalidad, Dolores tragó saliva. La única forma de deshacerse de las herejías y los cultos es que los testamentos antiguo y nuevo se reconcilien y se unan, o que uno u otro de ellos desaparezca, o que todos ellos sean eliminados de un solo golpe, pero lo último es imposible. Así que Dolores vino a investigar la causa raíz de todo esto, el Antiguo Testamento. Como santa del Nuevo Testamento, Dolores seguramente sería un alarde, así que tuvo que infiltrarse para investigar. Hay mucha gente aquí. Dolores murmuró para sí misma mientras miraba la larga fila de personas que se había formado varias veces alrededor del templo. En comparación con el templo del Nuevo Testamento, el templo del Antiguo Testamento tenía muchas más personas. La cantidad de dinero recaudado también era diferente. Originalmente sabía que la familia Indulgentia representaba una gran parte de las donaciones que ingresaban a la facción del Antiguo Testamento. Supongo que eso no era realmente cierto. A pesar de la desaparición de la familia Indulgentia como familia afiliada, el flujo de fondos del Antiguo Testamento seguía siendo fuerte. ¿Cómo mantenía el Antiguo Testamento su riqueza incluso cuando Guilty, o más bien Dantalian, estaba muerto? ¿Simplemente vendiendo indulgencias? ¿Es eso realmente todo? Aunque hay mucha gente haciendo cola para comprar indulgencias, la mayoría son pequeños compradores. No veo a nadie que haya cometido un crimen atroz o que pueda permitirse pagar mucho dinero, aunque es de esperar. Las personas que pueden permitirse pagar grandes sumas por indulgencias probablemente no vendrían al templo a plena luz del día. Si lo hicieran, enviarían a un apoderado o lo harían por escrito, no en persona. Entonces, ¿de dónde sacan los sacerdotes de alto rango del Antiguo Testamento sus VIP? Una fuente de financiamiento. Eso es lo que Dolores se preguntaba. Justo en ese momento. Un carruaje grande y ornamentado se detuvo en una esquina del templo. El escudo blanco, el símbolo sagrado de los Cubadis, se podía ver brillando con aceite. Del carruaje descendió un hombre bastante alto y de mediana edad que sonreía mientras la multitud vitoreaba. Dolores se detuvo al verlo. La persona a la que más le costaba ver en este mundo había aparecido. Humbert Tele Cubadis. Un hombre que ostentaba el rango de cardenal, la dignidad más alta dentro del Antiguo Testamento, una posición tan elevada que no había un lugar más alto excepto el Papa.
Al mismo tiempo, el padre de Santa Dolores. Irónicamente, Dolores temía a su padre. Desde que ella se convirtió en su hija adoptiva, hace mucho tiempo, porque nació con poderes divinos. Especialmente antes de acostarse, cuando su mirada recorría su cuerpo mientras le decía buenas noches, y ella sentía como si serpientes estuvieran envueltas alrededor de todo su cuerpo. ¡Ah! Dolores sintió que su corazón se hundía y presionó su espalda contra el pilar de piedra. Solo quédate quieta. Si aguantaba la respiración y se quedaba quieta, Humbert no la miraría. Pero su deseo no fue concedido. Humbert era un hombre agudo. Sintió la mirada que se enfocó momentáneamente e intensamente en él y giró su mirada hacia allí. Un momento, ayudante. Hay algo en mi mente y necesito que eches un vistazo rápido antes de entrar al templo. Hizo un gesto al ayudante que lo seguía, luego comenzó a caminar hacia los pilares de piedra. Ta, 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 ta. Donde Humbert pisaba, aparecía un camino. Cada uno de los creyentes de LUN se quitó los sombreros y bajó la cabeza, despejando un camino para Humbert. Dolores sintió que su corazón latía como si fuera a estallar. Los pasos de Humbert se acercaban cada vez más. Cada vez, sentía como si una serpiente gigante se hubiera enrollado alrededor del corazón de Dolores. El nerviosismo le recordó la vez que casi se encuentra con Guilty en el pasillo. Sin embargo, no hay buen estudiante masculino que la ayudó en ese momento. Fue simplemente una casualidad. Dolores tragó saliva con dificultad. Justo cuando estaba tratando desesperadamente de pensar en una excusa para dar frente a Humbert. ¿Quién es este? Había dos hombres bloqueando el camino de Humbert. Ambos eran hombres con los rostros cubiertos, los dos hombres más poderosos directamente bajo el Papa. Uno era Humbert, y el otro era este hombre frente a Humbert. Martín Luther L. Cubadis. Un destacado sacerdote que había venido desde un templo pionero pobre y abarrotado en el lado más lejano del mundo. El líder del Nuevo Testamento. El mayor rival de Humbert. Es el cardenal Martín Luther. Detrás de él, el arzobispo Modgus, un hombre grande que también pertenecía al Nuevo Testamento, estaba de pie con la espalda recta. Humbert preguntó con cortesía, con una sonrisa amigable en su rostro. ¿Qué te trae aquí, cardenal Luther? Jejeje, vine a espiar. ¿Sí? Humbert preguntó, con la expresión endureciéndose, y Luther rió. Mi templo solo atrae moscas cada vez, pero los templos a los que viaja el cardenal Humbert siempre están llenos de creyentes como este, así que tengo que poder soportar esto. Jajaja, así que, a pesar de mi vergüenza, vine aquí para obtener algo de know-how. Humbert solo pudo forzar una sonrisa ante el tono amistoso de Luther. ¿Hay alguna razón por la que hay tantos creyentes? Es solo que es un buen lugar y tiene una gran población. Jaja. ¿Es así? Estoy aprendiendo algo nuevo, supongo que todo es por mi inmoralidad. A diferencia de Humbert, el método de Martín Luther para evangelizar era bastante único. Rara vez predicaba doctrina o daba discursos emocionantes. En cambio, buscaba a los ancianos, a los enfermos y a los pobres, diciendo siempre: si tienes hambre y estás cansado, ven a mí. Si de repente te sientes enfermo o no tienes energía, ven a mí en cualquier momento. Si necesitas a alguien que te felicite sinceramente en el día de tu boda, ven a mí en cualquier momento. Si estás teniendo un funeral y necesitas a alguien que llore contigo, ven cuando quieras. Si estás realmente triste por algo y quieres llorar mucho, o simplemente hablar de ello, puedes venir a mí en cualquier momento. Si no puedes dormir porque hace demasiado frío o demasiada humedad en casa, ven cuando quieras. Si necesitas levantar algo pesado o hacer algún esfuerzo, siéntete libre de venir. Después de eso, por favor ven cuando quieras. No preguntamos cuántas veces has leído la Biblia, cuántos himnos conoces de memoria, cuántas veces has evangelizado a tu vecino, cuántas veces has ido al templo, cuántas veces has dado una ofrenda, etc. En cambio, iría a la habitación de un anciano que vivía solo, mañana y noche, para ver si el suelo estaba caliente y no soplaba el viento, a un niño enfermo para ver si tenía fiebre y si había comido algo, a una persona discapacitada para ver si había algún trabajo por hacer, etc. Martín Luther y los sacerdotes del Nuevo Testamento bajo su ala siempre parecían ser algo débiles y carentes. Apenas lo suficiente para comer,
apenas lo suficiente para vestirse. Eran lo opuesto a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran refinados en apariencia, discurso y vestimenta. La mayor diferencia, por supuesto, es la cantidad de dinero que recaudan. Humbert se volvió hacia Luther y bajó la cabeza a medias. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión a la que asistir. Oh, cielos, este anciano tomó demasiado de tu preciado tiempo. Luther sonrió, se inclinó y dibujó un símbolo sagrado en su frente. Humbert se volvió educadamente y estaba a punto de alejarse. Luther de repente recitó un pasaje de la Biblia. La tierra está llena de demonios, y buscan devorarnos. Humbert se detuvo en seco. Detrás de él, Luther siguió hablando. No tengas miedo, pero quédate. Superaremos con la verdad. Una gran multitud de personas que se habían reunido para comprar indulgencias los estaba mirando. Hacia sus rostros, Luther continuó. Incluso si me quitan a mis parientes, riquezas, honor y vida. Humbert está en silencio y no se da la vuelta. Luther terminó su discurso de manera suave pero firme. La verdad vivirá y hará que el imperio sea eterno. Lumen. Ciertamente era inusual que dos de los hombres más poderosos de la Santa Familia de los Cubadis se encontraran en el mismo lugar el mismo día. Una gran multitud se había reunido para presenciar el evento sensacional, y Dolores logró pasar desapercibida entre la multitud. Dolores, que se escondió en un rincón del templo para evitar la mirada de Humbert, inclinó la cabeza con un suspiro de alivio. ¿Qué podría estar haciendo el cardenal Luther aquí? Martín Luther había estado apareciendo menos en público últimamente. Dolores ya se preocupaba de que los síntomas de demencia del Papa empeoraran a medida que envejecía. Estaba muy insatisfecha con las acciones contrastantes de Humbert, que aumentaba recientemente sus actividades externas, y Martín Luther, que reducía sus actividades externas. Necesito ser más activa, incluso si es por mi cuenta. Esa es la manera de hacer que el Nuevo Testamento sea visible para el público. Eso es lo que pensaba Dolores. Pero a diferencia del ideal, la realidad es difícil. Dolores aún era una estudiante, y ser una santa era solo un título, con poco poder real. No pudo evitar sentir que nunca podría hacer nada por sí misma. Si tan solo él estuviera aquí. De repente, Dolores recordó a una persona. Alguien cuya presencia reconfortaba. Alguien que, por primera vez en su vida, hizo que Dolores quisiera apoyarse en alguien. Y por primera vez en su vida, quería que alguien más se apoyara en ella. Nighthound es sabueso nocturno / sabueso de la noche / perro de la noche, . Con él, sentía que podía lograr cualquier cosa, por difícil que fuera. De hecho, habían derrotado juntos incluso a los demonios más temibles. Con él, nada sería demasiado difícil. Si Nighthound estuviera a su lado, el Antiguo Testamento, los herejes, los cultos y Humbert no serían rival para ella. Lo extraño. Dolores admitió honestamente sus sentimientos. Quizás un hombre sostenía la cintura de Dolores con una mano y le tapaba la boca con la otra. Se podía ver a un hombre que llevaba una máscara de perro negra que se vende comúnmente en la calle y con la que jugarían los niños, parado cerca de un pilar de piedra. Un alambre invisible y resistente sostenía el peso de los dos hombres. Dolores recordó un recuerdo pasado desde la mano áspera que le cubría la boca. Seguramente esto ya ha sucedido antes. En el pasado, cuando se enfrentó a Guilty en el pasillo, la habían arrastrado a través del vestuario con una mano fuerte. Debe haber sentido algo similar entonces. ¿Vikir? Dolores preguntó, sin darse cuenta. Pero la respuesta que recibió fue algo completamente diferente. Es Achachach. Una voz gruñona y apagada. Una voz ronca, llena de dolor. La máscara